frecuentemente he visto ese error. Ah, sí, así. Y no sé cómo, no sé por qué, no sé en qué mundo me lo han convertido en esto. ¿Eso está bien o está mal? Mari, No, soy Inge. Auxi nomás. Entonces está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es la propiedad logarítmica, esta de aquí. Cuando la suma de dos logaritmos y sus bases son iguales, entonces sus argumentos se multiplican. Aquí todo esto es el argumento del logaritmo. Y nosotros sabemos que, bueno, tal vez no saben, pero lo van a saber, las sumas y restas siempre separan estructuras, ¿ya? Siempre, siempre. Tú no puedes hacer aparecer esto así de la nada, o sea, no sé, yo he visto eso y casi me desmayo, ¿no? Entonces, tienen que basarse en las propiedades logarítmicas, perdón, en las propiedades de los exponentes y no tienen que inventarse cosas, ¿ya? Entonces, si tenemos logaritmo en base C de A menos logaritmo en base C de B, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser logaritmo en base C, como se están restando, se divide. El positivo siempre está en el numerador, ¿no? Porque es positivo, y el negativo siempre va a estar en el denominador. Entonces, es otra propiedad logarítmica. ¿Qué propiedades más conocemos de los logaritmos? la potencia. Exacto, así, ¿ya? Miren aquí, el argumento del logaritmo es lo que tiene una potencia. Entonces, por propiedades logarítmicas, la potencia cae como coeficiente, ¿verdad? Y simplemente vamos a tener logaritmo en base C de A. Es diferente si este n está aquí, ¿ya? Pues si el logaritmo está elevado a la n, ya no cumple esto, ¿ya? Vas a tener logaritmo por logaritmo por logaritmo, o sea, el logaritmo está elevado a la n, está mal, eso está mal, ¿ya? Solo va a cumplir cuando el argumento del logaritmo esté elevado a una potencia, el argumento, ¿ya? No el logaritmo. Entonces, esa es otra propiedad de logaritmos. ¿Qué propiedades más hay de logaritmos? Logaritmo en base C de C, ¿a qué es igual? Logaritmo de la misma base. A 1. A 1, exacto. Esos son los que más se usan, ¿ya? Entonces de aquí sale que el logaritmo, no, perdón, el logaritmo neperiano de E es igual a 1. Esto van a ver bastante, ¿ya? Entonces el logaritmo neperiano de E es 1. El logaritmo, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. El logaritmo en base 5 de 5 es 1. Cualquier logaritmo que esté en su misma base siempre es 1, ¿ya? Entonces, ya hicimos las potencias, las logarítmicas. Entraremos a factorización un rato, ¿ya? Que hay un chingo para factorizar. Ya. Mm, este más haremos antes, productos notables, antes de entrar a la factorización. Ya. Ya, entonces, en productos notables hay un, tiene varios
capítulos, voy a decir, o varios puntos tiene, ¿ya? Para no hacerlo muy extenso, muy pesado la clase, me voy a ir directo al grano, ¿ya? Directo al punto. Suma y diferencia de un binomio. Aquí es a más b al cuadrado. Eso es un binomio, ¿no? ¿Por qué es un binomio? Porque tiene dos términos, ¿ya? Si tuviera tres, así que sería más c, sería un trinomio, ¿ya? Es un binomio porque tiene dos términos y está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de ese binomio? El El primero primero elevado al al cuadrado, cuadrado más el doble más producto el del primero por el del primero por el segundo segundo y por b al cuadrado. Exacto. El primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? Tienen que acordarse de eso porque alguna vez he visto que me hacen esto. Hasta yo hacía eso. No voy a decir que no. Cuando no sabía, no, obviamente. Entonces, está mal, ¿no? Eso no es un binomio. Entonces, siempre es el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y cuando es menos, ¿qué es lo que sucede? Este va a ser negativo. Intercalan de signo, ¿verdad? Ser positivo, negativo, así. Y entonces es un binomio de Newton. Si tenemos a más b al cubo ¿cómo va a ser? Primero al cubo El más primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado más por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Sí. ¿Ah? Cuando es positivo, todos son positivos. Cuando es negativo, cambian de signo. Esto va a ser positivo, negativo, negativo. ¿Ya? A la cuarta. Perdón. Aquí es uno, aquí es uno. Entonces, miren, ese es el del segundo. ¿Ya? Cuando se elevado al cuadrado. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Los coeficientes nomás. Cuando es elevado al cubo. 1, 3, 3, 1. Mira, 1, 3, 3, 1. Por lo tanto, si va a ser elevado a la cuarta, miren, el primer coeficiente va a ser 1. Entonces va a ser el primero elevado a la cuarta. Y si se dan cuenta, hay un patrón en cada desarrollo de estos binomios. Miren, cuando es cuadrado, el primero es elevado al cuadrado. Luego, uno va en forma ascendente y el otro va en forma descendente. En este caso, A va en forma descendente, porque es 2, 1. Y miren, aquí aparece B. 1, 2. Entonces, ¿cómo sería? 2, 1, 0. ¿No? Y aquí B es B a la 0, B a la 1, B a la 2. Entonces va como gradita. Aquí pasa lo mismo. Miren, A, 3, 2, 1, 0. B, aquí es 0, 1, 2, 3. Entonces, con todo va a pasar así. Entonces vamos a tener A a la cuarta. Cuando es positivo, todos son positivos. Va a ser positivo. ¿Cuál es el segundo coeficiente? 4. Hay que disminuir en un grado a A y sumar en un grado a B. Entonces, A al cubo y aparece la B. Más el otro coeficiente, 6. Le restas 1. Va a ser A al cuadrado y B va a aumentar en 1. B al cuadrado. Más el otro coeficiente es 4. Miren, A, 4, 3, 2. Entonces aquí va a ser simplemente A y B va a ser al cubo. Y más el último coeficiente es 1. Miren, 4, 3, 2, 1. Entonces aquí va a ser A a la 0, que es 1. Y a ese nos falta. Arriba. A ese vamos a notar. Y para B, miren, aquí es B a la 0, B a la 1, B al cuadrado, B al cubo. Entonces aquí va a ser B a la cuarta. ¿No? Entonces así se va generalizando para todos. Y obviamente este triángulo de Pascal va a crecer más. ¿No? Por ejemplo, es para 4, para 5, ¿cómo va a ser? A la quinta. Entonces 4 más 1, 5, 6 más 4, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5.
Entonces, 1, 5, 10, 10, 5, 1 son los coeficientes de a más b a la quinta. Y va a seguir creciendo así, hasta el número que quiera. ¿Ya? Entonces, estos son binomios de Newton. ¿Ya? Sí, ahí nomás. Ahora, productos de sumas y diferencias. ¿Ya? Entonces, aquí, binomios de Newton, voy a poner aquí. Con B. Binomios de Newton. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es productos de sumas y diferencias. Ya. Entonces, ¿qué se viene aquí? Ay, disculpa, tengo hambrecita. Ya, entonces, ¿cómo son las diferencias? Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, está una diferencia de n, ¿verdad? Eso nos va a servir harto en límites. Se usa productos notables en límites, cuando son límites irracionales. Tienen que saber sí o sí esos productos notables, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual? Al cuadrado menos b al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? ¿A qué es igual? A más B Ah. por A menos B. A menos b por a más b. Entonces, a al cubo más menos, perdón, b al cubo aquí va a ser igual. Eso es igual a menos b por al cuadrado más ab más b al cuadrado. Y cuando es positivo, Lo opuesto. opuesto, ¿verdad? Va a ser a más b. Y aquí intercambia de, sí, ser menos ab más b al cuadrado. Y cuando tenga a a la quinta menos b a la quinta, bien, fíjense en estos dos negativos, ¿ya? Ese es un caso particular, no cumple con todos, este positivo, ¿ya? Es un caso particular. Fíjense en este y en ese. Vamos a ver qué patrón sigue. En matemáticas, chicos, todo tiene un patrón, todo tiene un patrón, y si les saben pillar ese patrón, entonces no van a tener problemas, ¿ya? Vamos a analizar el patrón que tiene esto. Miren, cuando es diferencia de cuadrados, ¿bien? Tiene a menos b y tiene a más b. Este siempre va a estar ahí. Este a menos b siempre va a estar en todas las diferencias. A a la n menos b a la n siempre va a estar presente este a menos b, ¿ya? Entonces hay que analizar lo que sobra. Este otro factor. Por si acaso esos son factores, ¿no ve? Cada paréntesis es un factor. ¿Por qué? Porque son un producto. Entonces, mira, cuando es cuadrático, cuando es diferencia de cuadrados, siempre tiene el a menos b y el polinomio que resta es de grado 1. Cuando es cubo, siempre tiene el a menos b y el polinomio que resta es de segundo grado. ¿Ve? Al cuadrado igual va en gradita. ¿Ve? Entonces, con esa lógica, cuando tengamos a la quinta menos b a la quinta, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre tiene el a menos b. Siempre, siempre, siempre va a tener el a menos b. ¿En qué grado disminuye el polinomio? En n menos 1. En este caso nuestro n vale 5. Menos 1 va a ser 4. Entonces vamos a tener a la cuarta
más al cubo por b más al cuadrado b cuadrado más a por b al cubo más b a la cuarta. ¿No? Entonces, miren, tenemos a la 11 menos b a la 11, ¿a qué va a ser iguales? Chicos. ¿Qué habíamos mencionado? Siempre tienen el a menos b. Entonces, este va a tener siempre a menos b. ¿En cuánto disminuye el polinomio de al lado? En n menos 1. En este caso, nuestro n es 11. 11 menos 1, 10. Por lo tanto, aquí va a ser a la 10 más a la 9b más a la 8b cuadrado más así sucesivamente hasta llegar a b al b elevado a la 10. ¿No? Entonces, miren, hay un patrón. ¿Ve? Toditos tienen el a menos b. ¿Ve? Diferencia de cuadrados, a menos b. Diferencia de cubos, a menos b. Cuando es quinta, a menos b. Cuando es 11, siempre va a tener el a menos b. ¿Ya? El polinomio que resta siempre es en un grado menos. Este es de segundo grado, ¿no? Elevado al cuadrado, es de grado 2. Entonces, miren, aquí es de grado 1. Es de grado 3 y es de grado 2. De grado 3 y es de grado 2 también. Es de grado 5, es de grado 4, de grado 11, de grado 10. ¿No? Y aparte de eso, ¿qué patrón más podemos obtener? Miren, cuando es diferencia de cuadrados, en aquí restan dos términos, ¿no? Aquí hay dos términos. Cuando es diferencia de cubos, hay tres términos. 1, 2, 3 términos. Cuando es diferencia de quintas, tiene que haber 5 términos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, si eso es diferencia de 11, ¿no? A la 11 menos b a la 11, ¿cuántos términos va a haber aquí? 11. 11 términos, exacto. ¿Ya? Esos pequeños detalles te ayudan demasiado en cálculo, ¿ya? Como les había mencionado anteriormente, esto vamos a ver en límites. Vamos a volver a ver esto, ¿ya? Con un pequeño, con un ligero cambio de variable, pero básicamente la esencia es la misma. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver en cálculo 1 en la parte de límites. Entonces, para generalizarlo, si yo tengo a a la n menos b a la n, ¿a qué va a ser igual eso? A menos B. A menos b. ¿No? Siempre tiene el a menos b. Luego, multiplicado por otro polinomio. ¿De qué grado? De grado n menos 1. Como este a está elevado a la n y b también está elevado a la n, entonces va a ser a la n menos 1 más a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b al cuadrado. Así sucesivamente hasta llegar a b a la n menos 1. ¿No? Entonces es la generalización para a la n menos b a la n. Si cuando es cuadrado son dos términos, cuando es cubo son 3, cuando es 5 son 5, cuando es 11 son 11 términos, entonces cuando es a la n menos b a la n, ¿cuántos términos van a haber aquí? N términos. N términos, exacto. ¿No? Entonces, esa es la parte de sumas y diferencias. ¿Ya? Esta parte es bien bonita. Límites se usa bastante. Es re importante en límites esto. Vamos a ver, vamos a tocar estos límites cuando entremos. Y si dominan esta parte, entonces normal van a ser. En cálculo el problema no es que sea cálculo. El problema en cálculo 1 es que no saben álgebra básica. Y ahí se complican. Ahí es donde se vuelan todos. ¿Ya? Entonces, a ver qué más vamos a hacer. Ya hemos hecho cubo de productos notables. Ahora sí, haremos actualizaciones. ¿Dónde está? Ejercicios.
Esto no. Esto es. Cocientes. Aquí está. Ya. Factorización. Ya. Antes de que me olvide, ¿dónde está? Aquí nos faltaba el... Tin, tin. Uno, ¿verdad? Ese último de potencias. Cualquier número elevado a la cero es 1. Ese me faltaba. Y ahora sí, factorización. Y a ver, hay diversos casos de factorización, ¿ya? Hay N métodos para factorizar. Eh, a ver, analicemos cada uno de ellos, ¿ya? Como es un repaso, entonces no nos iremos así de la nada. ¿Cuál es el primero? O el que se acuerdan. A ver, factor común. ¿Saben? Nos dan una expresión y tenemos que, nos dice factorizar un ejercicio. A ver, este ejercicio, digamos, nos dice... Factorizar ese trinomio, nos dice. ¿No? ¿Por qué es un trinomio? Porque tiene 3 términos. Las sumas y las restas separan estructuras. Les estoy repitiendo no sé cuántas veces. Las sumas y las restas separan estructuras. ¿Ya? Aquí hay 1, 2, 3 términos. ¿Ya, chicos? Que hacen, no sé, por eso hacen cosas raras. ¿Qué os he visto que hacen? No sé. No sé, pues raritas hacen, de verdad, digamos, tienen A más B sobre B más C, así, y me convierten en A sobre B más B sobre C. No sé de dónde sacan eso, pero así he visto que saben hacer algunas personas, ¿ya? No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque las sumas y las restas separan estructuras, ¿ya? Aquí eso es un término, eso es otro término, eso está en el numerador, pero el denominador no puedes desglosarlo, no puedes separarlo así por así, ¿ya? Si haces eso, estás cometiendo un crimen contra la matemática, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a desglosar eso? Eso va a ser A sobre B más C más B sobre B más C. Ah, ahora sí, recién, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú operas al revés, perdón, si tú operas al revés, sacas como un denominador, ¿verdad? Y aquí es un denominador igual. Entonces vas a volver a este lado, ¿no? Pero si haces, no sé, eso he visto que hacen algunas personas por eso, así. A ver, de ahí volver aquí. Nunca jamás en la vida va a cumplir esa igualdad. Nunca va a cumplir, ¿ya? Entonces está mal, es diferente eso. Entonces hay que tener cuidado. Entonces decía que las sumas y las restas separan estructuras, ¿ya? Cuando hagamos un ejercicios un poco más operacionales, ahí van a entender más. Entonces nos dice factorizar ese trinomio. ¿Trinomio por qué? Porque tiene 3 términos. Entonces, cuando nos dice factorizar, ¿qué se les viene a la cabeza? Me dice factorizar, les dicen, ¿no ve? Hace rato se había mencionado que se les dice factores. ¿Por qué? Porque están en producto. Entonces nos está diciendo que ese trinomio pongamos en función de algo por algo, o tal vez por algo, no sé.
¿Ah? Entonces, son factores, porque este es un factor, 2 factores, 3 factores. ¿Por qué son factores? Porque están en producto. O puede que sea simplemente 2 factores, no sé, pero no, por eso se llama factorización. Nos está pidiendo que separemos en 2 términos que se estén multiplicando, ¿ya? Esto en palabras no formales. Entonces, a ver, nos dicen factorizar ese trinomio. ¿Qué es lo que ven ahí? Hay n casos de factorización, ¿verdad? Se había mencionado. ¿Qué es lo particular que ven en este de aquí? Un factor común. La A. Ya. Tiene un factor común, que es la A, ¿verdad? Todos tienen al menos una A. Entonces, si factorizamos esa A, ¿qué es lo que nos va a quedar? Estoy sacando a la A, ¿no? Entonces, a este A por B le quito la A, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar B. A este A por C le quito la A, me va a quedar C. Y finalmente al último me va a quedar simplemente D. Entonces, miren, ¿qué es lo que he hecho? He factorizado un factor común. ¿Por qué factor? Porque miren, se está multiplicando. Este A está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces es re importante hacer uso de los signos de agrupación aquí también, ¿ya? Porque si yo no pongo los paréntesis ya está todo mal, ¿no? Esto parece simplemente A por B más C más D. Entonces ya está todo mal. En esa parte hay que tener cuidado, ¿ya? Porque no ponen los signos de agrupación y ya todo su ejercicio ya valió. ¿Ya? Entonces ese es el más sencillo, ¿no? Ay, se me cayó. Entonces ese es el más sencillo, es el factor común. Ahora sí les doy ya. Les estoy pidiendo factorizar ese trinomio también. ¿A qué es igual eso? Un trinomio. Cuadrado perfecto. Este es un trinomio. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque tiene 3 términos. Pero ¿eso a qué es igual? Va a ser, es un binomio al cuadrado. ¿Eh? Es un binomio que está elevado al cuadrado. ¿Cuál es el binomio que está elevado al cuadrado? M más N. M menos N. M menos N. ¿Por qué? Porque este del medio, el término medio es negativo. Y hemos visto que cuando aparece negativos, entonces, cuando es intercalado, perdón, siempre es menos. Cuando todito es positivo, recién es positivo. Entonces, en este caso es m menos n. Eso está elevado al cuadrado. Entonces, miren, es un binomio que está elevado al cuadrado. Un binomio, esto es un trinomio. ¿No? Bueno, solo esos detalles nomás, es chicos, no sé, a mí el docente me dijo que estaban muy, bueno, tenían mucha falencia en esta parte, pero si se dan cuenta es relacionar nomás, ¿no? Con todo lo que tenemos ahí. A ver, otro. No, ya veremos este. Dice factorizar 49 x a la cuarta más 70 x al cuadrado y al cubo más 25 y a la sexta. Ya, entonces dice factorizar. ¿A qué será igual eso? A ver, ¿qué pueden observar ustedes? Hay que analizar los coeficientes inicialmente. ¿Ya? Hay que analizar los coeficientes, porque los coeficientes nos van a decir mucho si es un binomio elevado al cuadrado o no sé. A ver, es 49. Nosotros sabemos que 49 es 7 al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a hacer. Esto es 7 al cuadrado por x a la cuarta. ¿Eh? 70, ¿qué es igual 70?
70 puede ser igual a 7 por 10. Y 10 es 2 por 5. Entonces va a ser 7 por 2 por 5. Por x al cuadrado por y al cubo. Más 5. Nosotros sabemos que, perdón, 25. Nosotros sabemos que 5 al cuadrado es 25 y tenemos ya la sexta. ¿Ya? A ver, analizaremos los coeficientes. ¿Qué es lo que ven? ¿Alguien se ha dado cuenta de algo? Así. Miren, aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros desarrollamos un binomio? Es el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. ¿Ya? Lo que me interesa solamente por el momento es el coeficiente. Sí, salió. Vemos que el coeficiente del primero es 7, ¿verdad? Y sabemos que el coeficiente del segundo término es 5. Entonces, si hasta ahí desarrollamos este binomio solamente en coeficientes, nos va a cumplir el primero elevado al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo y el segundo al cuadrado, ¿no? Ahora nos falta analizar las variables. Nuestras variables son x y y. Entonces, ¿quién va a estar aquí y quién va a estar aquí? Ahí. Entonces, miren, nosotros sabemos que es el primero elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, este x a la cuarta, ¿cómo puede ser escrito? X al cuadrado. Al X cuadrado. al cuadrado y al cuadrado. ¿Eh? Es lo mismo. Potencia de otra potencia. Más el doble producto del primero por el segundo. Miren aquí. X al cuadrado por y al cubo. Entonces aquí ya me está diciendo que, que el binomio está en función de x cuadrado y de x cubo. ¿Verdad? Ese término me está diciendo eso. Por lo tanto, esto va a ser ahí está el cuadrado también. Lo que va a ser 5 al cuadrado. Miren aquí, este ya me está diciendo el coeficiente. Entonces va a ser y al cubo elevado al cuadrado. Potencia de otra potencia. 2 por 3, 6. Cumple. Entonces aquí va a ser 7x al cuadrado más 5 y al cubo. Entonces toda esta expresión, 49x a la cuarta más 70x al cuadrado y al cubo más 25 y a la sexta, es un binomio de Newton. Es 7x al cuadrado más 5y al cubo elevado al cuadrado. O también puede ser 5y al cubo más 7x al cuadrado y al cuadrado, ¿no? Sabemos que la suma es conmutativa. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, ya hemos factorizado. Esa es la solución. ¿Se entiende, chicos? Lo que estamos analizando. Porque operacionalmente es difícil, ¿no? El análisis es lo que me interesa. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, au. Ya. Entonces, a ver, haremos otros más. Menos 4y al cuadrado más 24. ¿Qué número es ese? Creo que 5.
Y a la quinta más menos 36 y a la octava. Entonces no es de factorizar, es un trinomio. ¿Qué ven ahí? ¿Qué hacemos? Y, Exacto. Tiene un factor común. Y ya. Ya está bien. Tiene un factor común que es Y. ¿Qué más ven aparte de eso? Todos son múltiplos de 4. Exacto. Todos son múltiplos de 4. Entonces ya hay dos factores comunes. El 4, ¿no? Todos son múltiplos de 4. Entonces esto que es igual. Menos 4y al cuadrado más 6 por 4, que es 24. Y a la quinta menos 36 y a la octava. ¿No? Entonces, todos... 4 por 8, 32. 4 por 9 es 36, ¿no? Y el 4, ¿no? Entonces están producto. Eso es algo y eso es otra cosa, ¿ya? Son diferentes, están en suma y diferencia, no tienen por qué mezclarse. Son cosas diferentes. ¿Qué tienen en común? El 4. ¿Qué más tienen en común? Y al cuadrado, ¿verdad? Todos tienen mínimamente un y al cuadrado. Entonces, ahí. Miren, menos 4 y al cuadrado. Más 4 por 6. Esto que va a ser y al cuadrado por y al cubo. Bases iguales, los exponentes se suman. Menos 4 por 9 por y al cuadrado por y a la sexta. Bases iguales, exponentes se suman. ¿Mm? Entonces aquí ya se ve con mayor claridad. ¿Qué voy a factorizar? cuatro y al cuadrado. Ya. Entonces 4y al cuadrado. ¿Qué es lo que me va a quedar adentro? Menos 1. 1 Más 6y cubo. ya. Menos 9 y al Menos Listo. Y hemos factorizado. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más ven? Miren los coeficientes, como el análisis que hemos hecho anteriormente en el anterior ejercicio. ¿Qué ven en los... ¿Está compartiendo? Sí, está compartiendo. ¿Ven algo en los coeficientes aquí? Yo veo algo, miren. Están divisibles entre Diferencia de cubos. No. La diferencia de cubos no tiene trinomio cuadrado. coeficientes. No tiene números. Es A, B. Solo todos los coeficientes son 1. En este caso hay coeficientes. Y si ese fuera el caso, tendría que ser 2y elevado al cubo, digamos, ¿no? O algo. Pero este número, o sea, ningún número elevado al cubo me va a dar 6. Y ningún número elevado a la sexta me va a dar 9. ¿Ya? Entonces, por eso se descarta la diferencia de cubos. Pero miren aquí, menos 1 más, ¿eso qué es? 2 por 3 por y al cubo. ¿Eso qué es? 3 por 3 por y a la sexta. ¿Y eso puede ser? Ahora, ¿ven algo? Una siempre. sacar Un binomio. Es un binomio de Newton al cuadrado, ¿verdad? Es algo más algo o menos algo, no sé, y está elevado al cuadrado. ¿Por qué?
Porque miren, este es 1, no hay problema. 1 al cuadrado a la n va a seguir siendo 1, ¿verdad? Entonces aquí hay también un 1, pero no lo vemos, porque como es la identidad del producto, la multiplicación, entonces hay ahí un 1. Entonces, ¿cómo va a ser? Miren, solo los coeficientes. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Este es 1. Este es su coeficiente, miren, es 3 por 3, es 3 al cuadrado. Entonces sería 3. ¿Cómo es en los binomios? Es el doble producto del primero por el segundo. El doble producto del primero por el segundo, que es 3. Doble producto del primero, que es 1, y el segundo es 3. Ah, es un binomio de Newton, ¿no? Tal vez esto les estaba confundiendo, es lo mismo, ¿ven? Entonces, ¿cómo va a ser? Ese uno lo dejaré nomás bien. ¿Cómo va a ser, chicos? Sí. Y ¿Qué si al- sacábamos el signo menos para poder... Exacto. A eso quería llegar, ¿no? Porque en los binomios cuando desarrollamos o es intercalado o todos son positivos, ¿no? En este caso el signo que está predominando es el negativo, hay 2 negativos aquí. Para facilitarnos, factorizamos el signo. Vamos a tener menos 4y siempre en todo lo que hagan, bueno, es mi consejo, ¿no? En todo lo que hagan, siempre traten o hagan que la variable sea positiva, ¿ya? Siempre hagan eso, o por lo menos que el primer coeficiente sea positivo. Así se va a hacer todo más sencillo, ¿ya? Eso es mi recomendación. Entonces aquí tenemos 2 por 3 por i al cubo, esto va a ser más 3 al cuadrado por i al cubo elevado al cuadrado. Listo. Ahora se ve más bonito, ¿eh? Más presentable está. Entonces, ¿cómo va a ser? Menos 4i al cuadrado. Ya sabemos que es un binomio de Newton, ¿verdad? Ya sabemos que es un binomio de Newton. Por lo tanto, va a tener 2 términos. Como los signos van intercalados, aquí va a ser menos. Ahora sí, ¿cómo se desarrollan los binomios de Newton? Como está elevado al cuadrado es el primero al cuadrado, pero eso sigue siendo 1. Entonces 1 a la n sigue siendo n, por lo tanto el primer término va a ser 1, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el segundo término? 3 al cubo. 3 y al 3. cubo. Exacto. Entonces mira, el primero elevado al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 1, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6 y al cubo. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado y el cubo elevado al cuadrado. Entonces, esa es la factorización de ese trinomio. O también puede ser menos 4y al cuadrado por 3y al cubo menos 1. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? Va a cumplir. Como la suma es conmutativa, entonces cumple. Ojo, eso solo cumple cuando es cuadrado, ¿ya? Si lo metes cúbico, ya no es lo mismo que sea a menos b o b menos a. Solo cuando es una potencia par, cumple. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un menos 1 al cuadrado? Se convierte en positivo. ¿Verdad? Pero cuando tenemos un menos 1 elevado al cubo, mantiene su signo. ¿Ya? Entonces tenemos menos 1 elevado a la 100, es una potencia par. Entonces se va a convertir en positivo. Tenemos menos 1 elevado a la 1001, su potencia es impar, por lo tanto va a mantener de signo. En este caso, como este binomio está elevado al cuadrado, es una potencia par. Entonces va a mantener, va a ser siempre positivo. Ya entonces no importa que sea a menos b o b menos a. Pero si fuera cúbico, no. Si eso fuera cúbico, ya no se puede hacer esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando es impar, mantienen su signo. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando sea par la potencia, se puede conmutar, ¿ya? Entonces, ¿se ha entendido, chicos? ¿Se entiende? Hasta ahora todo lo que hemos hecho. No. Sí. ¿No? ¿Quién ha dicho no? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa no se entiende? A ver. Chicos, ¿quién ha dicho no? Para que le explique otra vez. Hablen, chicos.
¿Quién no ha entendido? Hay 50 personas y 3 creo que hablan. ¿Todos han entendido? Sí, auxiliar. Sí, Aux. Sí, sí. Sí, auxiliar. Ya. Bueno, espero que hayan entendido todo porque no hablan los demás. Ya, chicos, entonces, pues esa parte es, ¿no? Otra vez sin tiempo. Recién ha pasado 15 minutos. Ah, no, pues he salido yo, ¿no? Jeje. ¿Qué dicen? A ver. ¿Quién dijo no? No sé, por eso he escuchado que alguien ha dicho que no se ha entendido. No sé quién sea, tampoco quiere hablar. Y entonces esa parte es la parte más importante de álgebra, ¿ya? Términos en común, factor común, tienen que ver si son binomios, trinomios, pues puede ser también un trinomio elevado al cuadrado, ¿no? Otra solución. Me gusta este color, otro. Esta solución, los otros igual. Ya, entonces, tranquilamente puede haber también x más y más z elevado al cuadrado. Es un trinomio que está elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo harían? Nosotros solo sabemos, o bueno, nosotros conocemos los binomios de Newton. Hasta ahora solo hemos visto binomios, pero este es un trinomio. No tienen por qué asustarse. Tranquilos. Entonces sabemos que la suma, la adición es asociativa. Aquí tengo 3 términos. Los puedo asociar para que se convierta en 2. Depende de ustedes si lo asocian a x más y más z, todo eso al cuadrado, o, ¿no? Ese es el conectivo lógico o, han debido verlo en álgebra, o pueden asociarlo como x más y más z al cuadrado, x más, ¿no? Pueden asociarlo de cualquiera de esas dos maneras. Tiene que salirles el mismo resultado. Entonces, ¿cuál quieren hacer? ¿El primero o el segundo quieren desarrollar? ¿Cuál quieren desarrollar, chicos? Rápido. El primero. Primero. Ya, el primero. El Listo. primero. Pero Vamos a desarrollar el primero. Ya. Nosotros conocemos los binomios de Newton, ¿ya? No se fijen en lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Es algo, no sé, es una cajita, ¿ya? No importa lo que hay adentro, es un término, un solo término, ¿por qué? Porque está en paréntesis. Entonces, mira, lo voy a llamar una cajita, ¿ya? Ven hartos términos y se espantan. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a ser mi cajita. ¿Cómo es el desarrollo de un binomio? Es el primero, que es la cajita, que está elevado al cuadrado, más el doble producto del primero, pero el primero es una cajita. Por el segundo, ¿quién es el segundo? El segundo es z, más el segundo al cuadrado. Listo. Pero ¿quién es la cajita para nosotros? La cajita es x más y. No se olviden de los paréntesis, ¿ya? Entonces, toda la cajita es x más y. Entonces, vamos a tener x más y al cuadrado. Más 2 veces la cajita. ¿Quién es la cajita? X más y por z. Y más z al cuadrado. Miren aquí, ¿dónde está? Estoy usando paréntesis. Si no pongo este paréntesis así, ya valió más todo. ¿No? Porque aquí se lee, yo leo 2x más y por z. Y eso está mal, ¿no? Entonces siempre usen paréntesis. Ya les estoy recomendando. Que vean nomás en sus prácticas sin paréntesis. Ya, entonces aquí igual, si no noto los paréntesis, ya está todo mal. Entonces son re importantes los signos de agrupación. Entonces, miren, aquí tenemos otra vez un binomio de Newton, ¿no? ¿Por qué binomio? Porque tiene 2 términos. Entonces vamos a desarrollar.
Entonces, miren, ¿cómo es eso? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aquí, 2, x más y, z, son 3 factores. Entonces lo voy a desglosar, ¿ya? Lo voy a distribuir. Voy a aplicar la distributiva. Voy a tener más 2xz más 2yz. Y finalmente más z al cuadrado. Ese es el desarrollo de todo. Lo ordenaremos. ¿Dónde está? Como es un trinomio que está elevado al cuadrado, entonces primero anotaremos los cuadráticos. ¿Ya? Miren. X cuadrado más y cuadrado, aquí está, y más z cuadrado. ¿Qué más tenemos? Más 2 veces xy más 2 veces xz más 2 veces yz. Entonces, ¿cómo concluimos? Por lo tanto, esas 3 bolitas se lee por lo tanto, x más y más z, ahí, elevado al cuadrado es igual a al cuadrado de cada uno de sus términos, mira, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, más el doble producto de sus combinaciones, ¿no? O sea que tengo que combinar este con este, luego puedo combinar este con este y ¿qué más me falta combinar esto con esto? ¿No ve? Son 3 combinaciones. Entonces, más el doble producto de sus combinaciones, que va a ser x por y más xz más yz, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo de un trinomio elevado al cuadrado. Si se van por este camino, si hacen por el segundo, tiene que salirles lo mismo, ¿ya? En este caso, su rectangulito va a ser y más z, ¿no? Entonces, vuelven a desarrollar eso y tiene que salirles el mismo resultado, ¿ya? Entonces, cuando tienen un trinomio al cuadrado, es el cuadrado de cada uno de sus términos más el doble producto de sus combinaciones. ¿Listo? Entonces solo hemos aplicado lo que sabíamos. Solo sabíamos hacer binomios. Entonces yo he asociado para poder obtener un binomio. ¿Listo? Ya, ¿qué hora ya es? Ya es 5:30. 1 hora y media hemos pasado. Ya, chicos, entonces tampoco quiero cansarles mucho. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Mañana vamos a entrar a ecuaciones y inecuaciones, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya, espero que se haya entendido, ¿ya? Tienen que ser bastante observadores. Auxiliar, ¿va a dejar práctica? Estaba escuchando el que práctica con... Ay, su práctica. Ay, me he olvidado hacer su práctica, qué triste. Esta noche lo voy a hacer, ¿ya? Me he olvidado hacer su práctica, qué triste. Tantas cosas hay que hacer. Esta noche lo voy a elaborar su práctica y yo creo que mañana les voy a subir, ¿ya? Máximo hasta el fin de semana, me he olvidado. Le voy a mandar al docente para que lo revise, ¿ya? Sí, le voy a mandar al docente para que lo revise, como igual recién están entrando a ecuaciones y inecuaciones, entonces no pasa nada, ¿ya? De todas maneras, si el Inge entra rápido al segundo tema, les voy a dar tiempo porque les voy a publicar un poco tarde, a destiempo, ¿ya, chicos? Entonces, aparte, no se preocupen. Ya siempre, yo por lo menos les doy 1 o 2 semanas, ahí les doy para que entreguen sus prácticas, ¿ya? Entonces, voy a avisar sobre la práctica. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿No? Mañana, ¿a qué hora, Oxy? Mañana la clase es... Mañana la clase, ¿a qué hora hemos quedado? 6, ¿no? 6 de la tarde es mañana. Se van a conectar al mismo enlace, ¿ya? Al que ha mandado, ¿no? Este va a ser nuestro enlace hasta nuevo aviso. Entonces vamos a pasar mañana, ¿no? Sábado a las 6:00 p.m. ¿Está bien? ¿00 o 6:30 quieren pasar? Sí, sí. 6:30, Oxy. 6:30. Ya, 6:30. Sábado 6:30. Entonces vamos a pasar hasta las 7:30,